En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar siempre atento a escuchar la palabra de Dios. Qué bueno encontrarnos todos los días con Él. Pidámosle que nos llene con las luces del Espíritu Santo, para que sea Él mismo quien nos fortalezca en la fe y nos siga explicando toda la Sagrada Escritura. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Fortalécenos en la fe, para que conociendo cada día más y más la palabra que es fuente de vida y de verdad, nos comprometamos a ser verdaderos testigos de Cristo el Señor. Amén. La liturgia de hoy nos presenta dos textos bien hermosos. Qué bueno prestarles el máximo de atención y además de prestarles atención, hacer el esfuerzo de aplicarlos en nuestra vida de cada día. La primera lectura está tomada del libro de la Sabiduría, capítulo 6. Escuchen, reyes, y entiendan. Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra. Estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente, ni han cumplido la ley, ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina, porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona, pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede, y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño, y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendan a ser sabios y no pequen, porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos, y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa. Pongan, pues, atención a mis palabras, búsquenlas con interés, y ellas los instruirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué texto tan hermoso y con toda la posibilidad de aplicarse a todos los gobiernos presentes en la tierra, incluyendo nuestro gobierno aquí en Colombia. Si los líderes de los pueblos quieren dar estabilidad a su gobierno, deben estar inscritos en la escuela de la sabiduría, es decir, tener un corazón siempre dispuesto y abierto para ser llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, que es la presencia de Dios, es la sabiduría. Y la sabiduría en este texto bíblico es Dios mismo. Y estar inscrito en la escuela de la sabiduría le permite a los gobernantes, si se esfuerzan, conformar su actuar a la voluntad de Dios. ¿Cómo quiere Dios que los gobernantes orienten a sus pueblos? Dios espera que los orienten por los caminos de la justicia, de la verdad y de la paz. Que hagan posible que la vida realmente sea una realidad plena para todos sus súbditos. Toda autoridad en el mundo tiene su origen directamente en Dios,
Por lo tanto, quien ostenta alguna autoridad tiene que rendir rigurosa cuenta, ya que Dios es severo y exigente con los poderosos y misericordioso con los humildes. Lo acabamos de leer en este hermoso texto, el libro de la sabiduría, pero también lo podemos leer en el libro de los Proverbios, capítulo 3. Dios, al juzgar, no mira la cara de nadie, sino que se fija en la rectitud de corazón. Obras son amores, no buenas razones. Las cosas santas que santifican a quienes las guardan son las leyes divinas. Y Dios, quien ha hecho posible que existan las autoridades en el mundo, espera que todo lo que las autoridades legislen en el mundo también dependan de las leyes divinas. Es decir, que todas las leyes que van aprobando los congresos de las naciones estén de acuerdo con la voluntad del Señor. Pero cuántas leyes injustas y cuántas leyes que van contra la ley natural y la ley de Dios existen en todo el mundo. Basta ver, por ejemplo, las leyes a favor del aborto. Ya esa ley va contra el querer del Señor, quien nos invita a todos a amar, a defender, a promover la vida desde el seno materno hasta el último momento, cuando ya por naturaleza Dios nos llame a la vida eterna. Las palabras del libro de la sabiduría hoy son dirigidas de manera particular a cuantos tienen a su cargo la autoridad en los distintos estamentos del pueblo de Dios. Ellos serán juzgados según hayan ejercido el servicio del gobierno a favor de sus hermanos. En el hombre es innata, natural, la tendencia a conquistar posiciones de prestigio y de poder. Por eso en el listado de precandidatos a la presidencia de Colombia hoy podemos contar más de 15 personas interesadas en llegar a la primera magistratura. Pero ¿cuántos de ellos realmente tienen en su mente y en su corazón el deseo de servir con sinceridad a su pueblo? O más bien, ¿cuántos buscan intereses particulares e intereses de otras personas que los impulsan a buscar ese puesto? Y sin embargo, Jesús, quien tiene todo el poder y autoridad por ser Dios, ha venido para servir, no para ser servido, nos lo dice con claridad en el Evangelio. Este es el verdadero concepto de autoridad. Estar al frente del pueblo, no para ser servido, sino para servir con sinceridad. Contra todo autoritarismo se debe tener muy claro que mediante el diálogo se debe promover la corresponsabilidad, o sea, la participación libre y consciente de todos en el desarrollo de los pueblos. Por ejemplo, pensar en una nación que impone una vacuna en el día de hoy es pensar en un gobierno autoritario. Qué bueno tener en cuenta el parecer de todo el pueblo, por sencillo que sea. Cada persona tiene su verdad, tiene la verdad. Y qué bueno entonces que con la participación libre y consciente de todos, el pueblo logre su desarrollo a partir de la libertad y tratando siempre buscar el querer del Señor. Todos estamos llamados a cooperar al bien común. Por eso en un gobierno libre, en un gobierno donde todos podemos compartir corresponsablemente, la nación tendrá tiempos de paz y de esperanza. Cuando hay imposiciones con sabor dictatorial, se violan los más fundamentales derechos humanos. La corresponsabilidad en la buena marcha de los pueblos exige humildad,
la que siempre busca la verdad, la paciencia en el saber dialogar y escuchar, la fortaleza cuando sea necesario tomar decisiones, aunque parezcan desagradables para algunos, pero sobre todo la caridad que parte del amor y del servicio a Cristo en el hermano. Que el Señor a todos nos fortalezca de verdad, para que no nos desanimemos, sino que elevemos también una plegaria permanente por nuestros gobernantes, para que ellos escuchen la voz de Dios, para que ellos tomen conciencia de que su autoridad se basa en el servicio al pueblo, para que ellos definitivamente piensen en el primario constituyente, es decir, en quienes les han elegido, para que de verdad busquen la mejora del pueblo en todos sus aspectos. Salmo 81. Protejan al pobre y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, defiendan al desvalido y al pobre, y líbrenlo de las manos del malvado. Yo declaro, aunque todos ustedes sean dioses e hijos del Altísimo, morirán como cualquier hombre, caerán como cualquier príncipe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor, y haz justicia. Y el Evangelio, igual de hermoso. Igual, cuántas lecciones de vida. Escuchemos a San Lucas en el capítulo 17. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a grito le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto nos recuerda que las disposiciones de las leyes acerca de la lepra eran complicadas y particularmente severas. Desde antes de Cristo, ya lo encontramos en el libro del Levítico capítulos 13 y 14, donde se van marcando los parámetros para hacer que la persona enferma de lepra, de Hansen, sea apartada de la comunidad, de la familia, y tenga que vivir siempre alejado, hospedándose en las cuevas como los animales, pidiendo desde lejos, señalando con una campanilla: aquí estoy, y la gente desde lejos le dejaba la comida por allá a muchos metros de distancia para que fueran a recoger lo que se les ofrecía. ¡Qué pobreza! Son los marginados por la enfermedad. Para observarlas, los 9 hebreos que son curados hoy por Jesús tienen el deber de presentarse a las autoridades del templo para ser reconocidos y así poderse reintegrar a su familia y a su comunidad. Allí el sacerdote tenía que firmar un documento asegurando que quien había estado enfermo a partir de ahora está sano y que por lo tanto puede retomar su vida en común. Así se origina el conflicto entre la ley y la gracia. Esa ley firmada por el hombre, ley muerta,
y la gracia que es obrada por Dios y a menudo recordada por San Pablo en algunos de sus textos. El samaritano, por ser extranjero, está libre de las leyes del pueblo judío, pero él retorna para encontrarse con Jesús. Y mientras va de camino para ese nuevo encuentro con él, va alabando y cantando las maravillas obradas por Dios. Cuando se encuentra con el Señor, dice el texto, se arrodilló y le agradeció. Le agradeció el don de la salud, el don de la vida. Es decir, él se presenta como el modelo del hombre espontáneo y alegre que reconoce la acción sanadora y salvífica de Dios en él y por lo tanto se abre al camino de la fe. Qué maravilloso estar nosotros también atentos. Dios todos los días actúa en nuestra vida haciendo maravillas, pero nos cuesta trabajo leer los signos de los tiempos. Nos cuesta trabajo descubrir que de verdad Dios actúa en nuestra propia vida. Por eso cuánta dificultad para arrodillarnos ante Él y agradecerle, alabándolo y bendiciéndolo y pidiéndole que nos aumente la fe. Aunque nosotros seamos desagradecidos, Dios, que es amor, nos sigue siempre acompañando, sigue actuando en nuestra vida, sigue haciendo maravillas. 10 enfermos de lepra. O de Hansen, como es lo correcto referirnos a ellos en estos tiempos, sentían la necesidad de ser curados, pero obtenido su sueño, 9 de ellos se olvidan de agradecer tan hermoso regalo. Solo uno siente la necesidad de regresar. Fue el único disponible al don de la salvación y de la fe, porque sentía que le faltaba lo más importante. Qué importante para nosotros también saber agradecer. Felicito a tantas personas que todos los días se postran ante el Señor y le agradecen por el don de la vida, de la familia, de la salud, del trabajo, del alimento de cada día, de la vivienda. Inclusive se le agradece por la enfermedad y las tristezas. Y cuántas personas ofrecen la Eucaristía por esas mismas intenciones. Nos hace falta crecer en esa hermosa actitud de saber decir siempre gracias. Y para crecer en esa actitud debemos comenzar por agradecer a las personas que están cerca de nosotros. En la casa agradecer a la mamá, agradecer a la abuela que nos sirven un desayuno, agradecer a la esposa cuando entrega una camisa planchada, agradecer al esposo cuando definitivamente se preocupa cada semana por organizar la casa, agradecer mutuamente cuando alguien nos presta algún servicio. En fin, si agradecemos al hermano o a la hermana, también entramos en capacidad de agradecer al Señor Dios. Es fácil entender que la palabra salvación suena vacía para quien se siente rico y satisfecho y no ve entonces la necesidad de agradecer. Pero quien se siente necesitado de lo esencial puede dar a la palabra salvación un significado profundo y con gran contenido de verdad y de vida. En nuestro pequeño mundo nos podemos preguntar, para cada uno de nosotros, ¿en qué consiste concretamente la necesidad de Jesús Salvador? No basta el hecho de ser católico, no basta con que nuestro nombre esté inscrito en el libro de bautismos en la parroquia. No basta ser católico practicante para sentir automáticamente la necesidad de la salvación. Aquellos 9 se encontraron cara a cara con Cristo, sintieron su compasión y su acción salvadora, pero solo pudieron ver en Él una oportunidad para lograr su sueño de verse sanos y nuevamente entre los suyos. Vale la pena que nosotros sigamos la misma actitud del extranjero,
que a diferencia de estos 9, siente la necesidad profunda de algo más importante que la sola sanación física. Por eso, con un corazón henchido de alegría, se devuelve, alabando al Señor, cantando a voz alta las maravillas que Dios ha obrado en él, y se arrodilla ante el Señor. Es decir, reconoce en Jesús la presencia real de Dios, agradeciéndole. De esa manera, Él no solamente abraza la fe, sino que se abre profundamente a la salvación. Aprendamos como Él a ser agradecidos, a buscar a Dios permanentemente para postrarnos ante Él y agradecerle hasta las cosas más pequeñas de la vida. De esa manera tenemos un corazón abierto a la salvación y seguimos creciendo en el don de la fe. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Que el Señor Dios te bendiga a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.